Hoy comenzamos un nuevo programa, una nueva sección en este magazine de Aral al Día, que se llama Adelgazamiento y Nutrición Doctor González. Y el doctor González nos acompaña para hablar sobre este tema en esta sección que inauguramos hoy. Doctor González, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Pues gracias por la invitación, Rocío. Vamos a intentar hacer un pequeño programita, que la gente nos escuche, que sea agradable escucharlo y de fondo también que aprendan un poquito sobre adelgazamiento, nutrición, propiedades de los alimentos. También hablaremos en su día qué dieta se hace en función, por ejemplo, de una hipertensión, una dieta tipo 2, una persona que tenga anemia. Es decir, vamos a intentar un programa que sea ameno, pero encima científico y de una manera que la gente lo entienda muy bien. Efectivamente, ese es el objetivo que nos hemos trazado. Nada fácil, pero no tenemos prisa tampoco. Vamos a intentarlo. Gotita a gotita se van quedando esas pautas claras y esas nociones de forma clara. Hoy, de hecho, vamos a comenzar hablando sobre el tratamiento dietético de la obesidad. Y es que la obesidad es una enfermedad, ¿sí? Enfermedad metabólica. Es la más frecuente en el mundo occidental y concretamente en Estados Unidos constituye ya la segunda causa de muerte previsible. Eso es algo que deberíamos tener en cuenta porque no son frases en vacío, son frases que están cargadas de contenido. Segunda causa de muerte previsible. Sí, va después del tabaquismo y está pisando los talones. Es decir, lo que queremos dejar con el programa de hoy, la persona que nos escuche, es que sepa que la obesidad no es ningún trastorno estético, es una enfermedad crónica metabólica que nos puede complicar la vida o la calidad de vida. Y como tú muy bien has dicho, es la segunda causa de muerte previsible en Estados Unidos después del tabaquismo. Vamos. De hecho, la Organización Mundial de la Salud incluso la considera una epidemia en el siglo XXI. Sí, efectivamente, la ha puesto la epidemia del siglo XXI y creo que os ha puesto ya, se va a poner dentro de poco el nombre de pandemia del siglo XXI, porque la obesidad, Rocío, se está desmadrando, ¿vale? Antiguamente la obesidad había muy poquito, pero en los últimos 20 años se ha duplicado. Y especialmente también en los niños, ¿eh? Yo, de hecho, voy a hacer una entrevista también sobre la obesidad infantil y es porque somos los subcampeones de Europa, eso es una barbaridad. Tenemos que ser subcampeones en otras cosas, no en obesidad. Y es porque el niño concretamente, Rocío, si le pusieras a cada uno un cuentapaso, la mayoría no dan ni 1000 pasos al día, eso es una barbaridad. O sea, los niños han cambiado sus hábitos, todo el mundo tiene el móvil, todo el mundo tiene la tablet, tenemos el ordenador. Tenemos el coche en la puerta de la casa. Efectivamente. Encima cogemos al niño, lo llevamos en coche al colegio o coge el bus, es decir, prácticamente no anda. Eso es una barbaridad. Yo me acuerdo que soy relativamente joven cuando teníamos un balón en la calle, jugábamos todos los niños, eso se ha perdido completamente. Es decir, el sedentarismo es una barbaridad, es un factor de riesgo cardiovascular y entre el sedentarismo y también el modo de comer, que estamos cambiando mucho, estamos abandonando un poquito lo que es nuestra dieta mediterránea, pues están viniendo los problemas. Es decir, tú a un niño le dices que está en Chipiona, por ejemplo, que estaba muy cerquita de aquí, y le va a poner, por ejemplo, una sardina a la brasa, le va a poner unos langostinos, y el niño prefiere una pizza, fíjate, si está equivocado, pero es así, o que lo lleva al McDonald's, ¿no? Vamos, que no es que yo tenga nada en contra de esos sitios, pero me quiero referir que hay que comer de todo de una forma moderada, aprender a comer, no abandonar los hábitos que tenían nuestros abuelos, esa famosa dieta mediterránea, esa no podemos hablar, pues son las frutas, las verduras, la carne, el pescado, el arroz, las pastas, las legumbres, es decir, hay que comer de todo, no solamente podemos tomar un alimento, sino una dieta mientras más variada es más rica en nutrientes. Y es una palabra clave esa de aprender, que es el objetivo que nos hemos marcado en esta sección. Los niños han aprendido también a que supuestamente les gusten más ese tipo de productos alimentarios, no sé ni si llamarlo alimentos, fíjese. Sí, y además te voy a decir una cosa, Rocío, no está mal también que una persona un día se coma una pizza, no pasa nada. Yo incluso a mis pacientes les doy un premio y yo trato todas las semanas de 100 a 200 personas. Llevo en esto casi 30 años, he visto miles de personas. No está mal, pero es un día. Es decir, lo que no puede ser es que todos los días el niño coma pizza. Sí, un niño puede comer pizza, incluso nosotros estamos con los niños, hoy un día pizza, pero un día otra cosa, pero otro día vamos a tomar unas legumbres, un día a la semana, otro día nos vamos a tomar un arroz, otro día nos vamos a tomar una buena carne, vamos a tomar un buen pescado, que no falte la verdura en lo alto de la mesa, que no falte la fruta diaria. Es decir, hay alimentos que no pueden faltar en nuestra dieta saludable, y no es ni para perder peso, es para comer bien, y yo siempre digo que los dos primeros son la fruta y la verdura. Se dice rápido, un cuarto de siglo tratando a personas con obesidad o conociendo
cada día seguro que se siguen aprendiendo cosas en torno a la nutrición. Sí. Son 25 años de experiencia ya, más de 25 seguro. Sí, más de 25, casi 30. Claro que se aprende mucho. De hecho, ya te voy a adelantar una cosa. Diré que es el primer día que nos vemos, que una de mis ilusiones, cuando sea un poquito mayor, me siento todavía muy jovencito, quiero hacer un libro sobre mi trabajo, del montón de cosas que he aprendido con mis pacientes. Porque hay cosas que no se aprenden ni en la facultad de medicina, ni se aprende en el servicio de endocrino del hospital, se aprende en la consulta diaria, porque cada paciente es un mundo, vamos. Usted es doctor en medicina, también tiene máster en dietética y nutrición y es miembro de la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, además de médico especialista en medicina de la educación física y el deporte. Y a lo largo de esta entrevista pues vamos a hablar también sobre algunos casos prácticos de pacientes que han pasado por su consulta, que han pasado por sus manos y que bueno, pues nos puede contar cuál ha sido su experiencia, ¿no? Sí, yo creo que al final, en definitiva, lo más importante al final son los pacientes. Es lógico, ¿no? Si no hay pacientes no hay consultas, si no hay audiencia pues no hay radio. Es decir, los pacientes son los más importantes. ¿Por qué? Porque vamos a ver pacientes además con nombre y apellido. Fíjate, Rocío, como están conmigo mis pacientes que me dan permiso para poner su foto con nombre y apellido. Eso significa una gratitud increíble. Y es porque cuando una persona pierde el peso, le cambia la vida. Tal como tú estás escuchando. ¿Por qué? Porque el peso afecta a la persona físicamente, psicológicamente y en algunos casos socialmente. Y también lo importante sobre todo es la salud, también es así. Claro, la salud física y psicológica también, porque claro, la obesidad va a dar problemas físicos. Por ejemplo, hay un tema que a mí me apasiona, que ya un día hablaremos, que son complicaciones médicas asociadas a la obesidad. Por ejemplo, la hipertensión. Una persona obesa va a tener más riesgo de ser hipertensa que la que no lo es. De hecho, se multiplica por 3, fíjate. Y tanto es así que hacia un paciente hipertenso, en la consulta le quitamos kilos, se le pone mejor la atención. La diabetes tipo 2 pues es una enfermedad que está súper relacionada con la obesidad. Tanto es así que de cada 100 pacientes que tengan obesidad tipo 2, la tipo 2, esa que aparece normalmente a partir de los 40 años, normalmente, pues esa obesidad tipo 2, yo te puedo decir que el 85% tienen los pacientes sobrepeso o obesidad. Vamos a hablar también, por ejemplo, las artrosis de las rodillas, las hernias discales, las hernias inguinales y hernias de hiato por deslizamiento. Vamos a hablar de problemas de la piel, es decir, un montón físico, pero también psicológico, baja autoestima, depresión, ansiedad, el tema de la ropa, las relaciones sociales, es decir, el peso afecta a la persona a las 24 horas. Entonces, si tú a un paciente en tu consulta le quitas 20 kilos de encima, es como si le quita una mochila de 20 kilos, pero a las 24 horas encima, mientras ese paciente estudia o trabaja o descansa o se asea, y entonces eso es muy importante en las personas. Tanto es así que todo el mundo no es igual. A uno le afecta más o afecta menos, no hay dos pacientes iguales, pero hay personas, por ejemplo, que por culpa del peso pues no van a la playa. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen un acto social, por ejemplo, una boda, y dicen, yo no voy a la boda, es que no puedo, pero te mando el regalito, lo que no es que ir a la boda. Eso ya dificulta en la vida diaria, claro. Claro que sí, o no vas con tu niño a jugar al colegio, porque no puedes correr detrás de los niños. Es decir, la obesidad es una enfermedad crónica metabólica que nos va a complicar la vida, la calidad de vida. Evidentemente va a depender el tipo de obesidad que tenga, los grados de obesidad que tenga y el tiempo de evolución de esa obesidad en ese cuerpo. Ha hablado de esa cesión o esa capacidad que le dan sus pacientes de hablar de sus datos en concreto, de sus nombres, sus fotografías, incluso sus datos, sus pesos, sus medidas. Toda esa información es importante a la hora de comunicar cuál es el objetivo que se ha conseguido en cada uno de estos casos. Eso de comunicar, de poder comunicar qué es lo que se hace, sobre todo en este siglo XXI en el que estamos constantemente comunicando, es importante, y en eso también cobran un papel capital los medios de comunicación. Entiendo que no es esta la primera vez que aparece en un medio de comunicación. No sé cómo fue esa primera incursión, ese primer contacto con los medios de comunicación. Hombre, la primera entrevista en televisión fue, primeramente en televisión española, fue por un paciente que se llama Anter Guter Alconchel, que hoy día es un gran amigo mío, y su mujer que se llama Paqui, que es de Corte de la Frontera. Llegó a mi consulta, eso fue en el 2004, hace ya 14 años, llegó a mi consulta con una obesidad extrema, o sea, una obesidad mórbida es una mezcla a partir de 40 y a partir de 50 se llama obesidad extrema de 4º grado. Pues llegó este paciente a mi consulta con 171 kilos y 100 gramos, es una obesidad extrema. Él venía con la mujer, él habían hablado de mí en su pueblo, es de Corte de la Frontera, yo ya tenía varios pacientes que habían pasado por mi consulta.
Total, que vino a mi consulta y fue un caso que nunca voy a olvidar, porque yo siempre digo que digo mi paciente estrella, porque ese hombre perdió en mi consulta 60 kilos solo con dieta y en solo 6 meses. De hecho, la prensa decía que era el primer caso de España. Yo no sé si estaba bien o no en la prensa, pero realmente es un caso complicado quitar a una persona con un papel y un boli 60 kilos. Porque ya adelantamos a nuestra audiencia que yo jamás en la vida voy a utilizar ni pastillas, ni hierbas, ni absolutamente nada. Las hierbas, las aromáticas, ¿no? Para cocinar. Exactamente. Yo me refiero para adelgazar. Sí, me refiero que esas son las únicas que entran en la dieta, el perejil y algunas más. Yo no mando nada para adelgazar. Yo, que no lo hago ni mejor ni peor que otro, sino que yo no mando nada y ya no voy a cambiar con la edad que me coge. De hecho, hay una frase típica de mis pacientes diciendo, doctor, aquí lo hacemos todo con un papel y un boli. Aquí ni pastilla, ni... Es una frase ya hecha de la consulta, ¿no? Entonces, este paciente, tuve la suerte, entre comillas, que... No sé cómo se enteró Televisión Española y lo llamó a entrevistarlo. De hecho, podéis entrar en mi página web, que está colgado el vídeo. Lo entrevistó Óscar Martínez, todavía me acuerdo, nunca se me olvidará. Y a mí me llamaron con unos 48 horas de antelación. Yo no sabía nada de eso. Y yo tenía mi consulta de Ubrique llena de gente y entonces yo tampoco sabía la repercusión que iba a tener. La verdad que nunca me había ocurrido eso. Doctor González, dígame usted, ¿viste que le queremos invitar para un programa de televisión? Digo, sí, que yo, pero si yo tengo pacientes, yo tengo 40 pacientes aquí, ¿yo cómo voy ahí? Y yo creo que no me di cuenta tampoco de la precaución que tenía. Hombre, tanto así, que no lo sabía, porque te voy a decir cómo terminó aquello, porque aquello nunca lo voy a olvidar en mi vida. Mira que la entrevista no sé si dura 5 o 10 minutos, no me acuerdo exactamente ahora mismo, podéis verla. Sí, en televisión los tiempos son muy breves. ¿No? Entonces, yo sí salí, pero eso salí por teléfono, en directo. Entonces dice, hombre, pero el teléfono, no se preocupe. Entonces el teléfono de mi consulta se colapsó porque ellos me llamaban. O sea, perdón, se cogió, se pinchó, que es la palabra. Bien. Y entonces no podía entrar nadie. Y entré yo en directo, bueno, nunca lo voy a olvidar. Bueno, aquel día te puedo decir que mi enfermera, que ya hoy otra, porque ya se casó, se fue a Jimena de la Frontera, mi amiga Cristina, eran las 11 de la noche y doctor, ¿me puedo ir ya para casa? Y yo, claro, sí, chiquilla, porque eso era colgar el teléfono y coger una cita, colgar de Madrid, de Barcelona, porque el peso de la obesidad es un tema tremendo. Y cuando la gente vio aquello, que había perdido 60 y 6 meses, pues la gente se interesó mucho y vi muchos pacientes. Me acuerdo, vino una chica Mónica de Madrid, le quité 24 kilos, el más 50, una abogada de Barcelona, de Jaén. Empezaron a venir mucha gente de muchos sitios, a mi consulta de tantos así, que de sitios más cercanos más todavía. Venían la gente de Jerez, de Algeciras, de esta zona de aquí, algunos también la parte de Sevilla, y eso me hizo que al final, pues, y bien lo hice, me fui a Jerez, llevo en mi consulta de unos 12 años, que tengo mi consulta privada. Antes estuve trabajando en la clínica de Asisa durante 18 meses mientras me monté mi consulta propia, y después yo ya quería tener más intimidad con mis pacientes y monté la mía propia con mi nombre, que la tengo en Jerez, en la Vida Europa, que además estoy encantado con ella. Vienen pacientes de muchísimos sitios, tanto era así que empezó también a venir mucha gente de Sevilla, y por eso mismo ya hemos montado, bueno, estoy trabajando ya, llevo un año en una consulta de aquí, cerquita de aquí, que es en Utrera, precisamente porque el que es dueño de ese centro me conocía, que fue el gerente del centro médico de Ubrique, me llamó. Y mira, pues voy a ir porque tengo tanta gente de Sevilla y estoy encantado y trabajo todos los miércoles en Utrera. Vamos, que así fue esa primera incursión en los medios de comunicación. Podríamos decir que le dio mucha esperanza a algunos que consideraban que esta batalla ya estaba perdida, porque claro. esas llamadas una tras otra entiendo que son ese aire de esperanza que les llegó a través de la entrevista de ese caso real de este paciente. Claro, empezó mucha gente y entonces yo precisamente... en mi consulta, pues trato todos los tipos de obesidad, Rocío. Yo trato la obesidad mórbida, trato yo con dieta. De hecho, ya veremos fotos, por ejemplo, de un paciente, por ejemplo, de Jerez, que se llama Juan Alonso La Llama, que le quita 90 kilos y 32 tallas y 63 centímetros de cintura. Veremos la foto de otro paciente de Ubrique, que terminó hace poco. Nosotros hicimos Juan de Dios el Retra, que es una fenómeno de Ubrique, que era un chaval que pesaba 168 kilos y mide unos 70, muy bajito. Tenía un MC de 58, eso es una obesidad extrema, a partir de 50 es extrema, y a partir de 40 obesidad mórbida. Bueno, pues concretamente a este paciente le quité en 16 meses, le quité exactamente 73 kilos, está en mantenimiento, ha perdido 5 más, ha perdido 78 kilos, son casi 80 kilos. De hecho, le hemos hecho una entrevista en televisión, allí en la zona que yo trabajo, y la verdad que el teléfono no paraba, porque es verdad que la gente cuando ven eso, además ven el paciente hablar, le llama, porque como al lado de esto también hay muchas cosas, mucha hierba, muchas cosas. Cuando ven algo un poquito serio, pues a la gente le suele gustar. Doctor González, ¿qué es la obesidad?
Pues la obesidad la hemos introducido ya. La obesidad no es una enfermedad crónica y metabólica. Tú me lo has dicho muy bien, que es la segunda causa de muerte evitable después del tabaco en Estados Unidos, le está pisando los talones. Es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. Es decir, el cuerpo humano, nuestro cuerpo humano, tiene que tener una cierta cantidad de tejido adiposo. En condiciones normales, el adulto joven, si es varón, puede tener entre un 15 y un 18% o un 20, de un 15 a un 18, casi el 20 de su peso corporal en forma de grasa. Y la mujer un poquito más, entre un 20 y un 25. Claro, eso sí nos hace falta, porque además tiene sus funciones metabólicas, hace falta ese tejido graso, nos protege, claro que sí. Lo que no es bueno tener valores excesivamente altos. Esto es como cuando algún día hablaremos del colesterol, yo diré que el colesterol nos hace falta, lo que no es bueno tener valores excesivamente altos. Entonces, en definitiva, para definirlo muy sencillito, que todo el mundo lo entienda, la obesidad es una enfermedad crónica que se caracteriza por un exceso de grasa corporal. ¿Y qué diferencia hay entre la obesidad y el sobrepeso? Hombre, la obesidad, el sobrepeso es ¿Cómo sabemos que un paciente, cómo identificamos que un paciente tiene sobrepeso o que ya tiene obesidad? Pues muy sencillo, el sobrepeso es la antesala de obesidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues nosotros, prácticamente, Rocío, en todos los estudios clínicos de la obesidad, utilizamos lo que seguro que toda nuestra audiencia lo conoce, que se llama el índice de masa corporal, o por su inicial IMC o índice de Queteler. Que eso es muy sencillo, eso es hacer una cuenta con un móvil, en un momentito, en un minuto, dividimos los kilos que tiene la persona, dividido la altura al metro cuadrado, y nos va a salir un número. Si ese número nos sale entre 18,5 y 24,9, ese paciente tiene peso totalmente saludable. Entre 25 y 29,9 estaría en sobrepeso. A partir de 30 ya el paciente está diagnosticado de obesidad de primer grado. A partir de 35, obesidad de segundo grado. A partir de 40, de obesidad mórbida o de tercer grado, y a partir de 50, obesidad extrema. Cada grado de obesidad va a tener unos riesgos metabólicos y cardiovasculares completamente distintos y un tratamiento completamente distinto. Es decir, no va a ser lo mismo para la salud una persona que tenga sobrepeso o obesidad de primer grado que un tío que tenga una obesidad mórbida. No es lo mismo que tenga una obesidad mórbida una persona que lleve solamente 5 meses que lleve el tío 10 años con ese tipo de obesidad. Es decir, vamos a tener que cuantificar el grado de obesidad que tenga esa persona y el tiempo de evolución. Y por supuesto yo ya digo desde aquí que la persona que tenga un problema de peso, de obesidad, que sepa que lo mejor que hay es quitárselo. Es decir, el peso hay que controlarlo como controlamos, yo qué sé, la tensión arterial, controlamos la glucosa en sangre. El peso, la obesidad es un factor de riesgo cardiovascular, vamos. Y para atajar esa situación, para conseguir salir de esa situación de sobrepeso o de obesidad, entiendo que habrá algunas pautas que haya que seguir. ¿Qué es lo que hace usted en la consulta? ¿Sigue unas pautas generales o cada paciente necesita algo concreto? No, ¿Cómo se hace? Sí, es muy sencillo, Rocío. Yo lo que hago, esto es una consulta médica, esa es la diferencia, ¿no? Esto es tan sencillo que todo el mundo tiene que entender que para perder peso ya lo hemos definido 3 veces, que es la obesidad es una enfermedad crónica. Pues entonces tenemos que ir al médico. Esto es tan sencillo como el coche lo llevamos al mecánico o la boca al dentista. Y si quiero un cubata me meto en un pub. Así de sencillo, esto no tiene vuelta de hoja. Es decir, un profesional. Si esto es una rama de la medicina. Es como si alguien tiene problemas con un cardiólogo y si la muestra embarazada lo atiende su ginecólogo, ¿no? Pues esto es igual. Bueno, pues vamos al médico y entonces, ¿qué se hace la consulta? Lo primero que se hace la consulta, como en todas las especialidades médicas, una historia clínica detallada. Sí, un estudio del paciente nada más que entra por la puerta, ¿no? Empezamos a hacer unas preguntas de paciente para empezar a conocerlo. Cuándo fue el inicio e evolución de su obesidad, si en su familia hay pacientes o no hay obesos, si en su familia hay diabéticos o tienen encima, es decir, enfermedades asociadas a la obesidad, si hay o no en su familia, qué hábitos alimentarios tiene, si se menea o no se menea, si se hace algún deporte o no lo hace, si tiene una alteración o psicológica, si unas preguntas, si tiene alergia a un tipo de alimento, si toma uno algún tipo de tratamiento farmacológico. Le hacemos una historia clínica y después valoramos al paciente. El paciente que pues, se mide, se pesa y se ve y se le hace un diagnóstico. ¿Cómo hacemos el diagnóstico del paciente? Ya lo hemos comentado, con ese índice de masa corporal. Ya tenemos el diagnóstico, habíamos dicho que a partir de 30 era obesidad de primer grado, a partir de 35 de segundo grado, a partir de 40 mórbida y a partir de 50 obesidad extrema. Ya que tenemos el grado de obesidad, tenemos que saber también el tipo de obesidad, es decir, cómo está distribuida la grasa, eso es muy importante. Y hay 2 tipos de obesidades, la obesidad gineoide o glutoformana o en forma de pera, que es más típica en la mujer, o la obesidad androide o en forma de manzana, que es más típica en el varón. Es esa que tenemos más barriguita, que normalmente suele aparecer más en los varones a partir de la 4ª década.
Ese tipo de obesidad, ese tipo de obesidad androide o abdominal o en forma de manzana, está más relacionado como factor de riesgo cardiovascular, relacionado, por ejemplo, con la hipertensión, con los ictus, o con esos tipos de problemas, ¿no? La obesidad ginecoide, glúteo formado en forma de pera, que es más típica en la mujer, está menos relacionado con los problemas de salud, más bien con problemas estéticos. En algunos casos también es fácil ver que tiene un poquito más de celulitis y algunos problemas, por ejemplo, de insuficiencia venosa, de varices. Pero el más peligroso es la barriguita grande, lo que llama la gente la grasa visceral. Por eso, el diagnóstico lo hacemos por diagnóstico de visu, es decir, tú ves un paciente, nada más que entrar por la puerta y lo estás viendo, lo haces todos los días. Bien. O también podemos ya se hace una radiografía visual espontánea casi, ¿no? Es que se ve, nada más. Verlo, estás viendo la forma del cuerpo, te lo estás diciendo. Si quiere, que ya prácticamente hacemos menos, pero si quiere se puede también hacer dos cosas. Se puede ver también la reacción cintura-cadera. Cuando la reacción cintura-cadera es mayor de 1 en el varón y mayor de 0,9 en la mujer, estaremos frente a una obesidad de tipo androide o abdominal en forma de manzana. Y cuando esa relación cintura-cadera es menor de 1 en el varón y menos de 0,9 en la mujer, estaremos frente a una obesidad de tipo ginecoide o ginoide, glúteo formado en forma de pera. Bien. De todas maneras, en la consulta diaria se hace más midiendo el perímetro de la cintura o el perímetro abdominal, que es con una cinta métrica, es muy fácil medir el perímetro de la cintura pasando por el ombligo y ver qué cintura tiene. Y entonces podemos decir que el riesgo cardiovascular se establece a partir de 88 centímetros en la mujer y 102 en el varón. Es decir, hay que intentar, desde el punto de vista de la salud, que la mujer no tenga más de 88 centímetros de perímetro abdominal y en el caso del varón hasta 102. Mientras más cintura tengo más riesgo cardiovascular. Tanto es así que si alguien está en su peso, pero tiene más barriguita de la cuenta, sería bueno que perdiera un poquito de peso, para que perdiera un poquito de barriga. Si ese tipo de barriguita no es solamente desde el punto de vista estético, es que no es bueno tener más barriga de la salud. Porque hemos dicho que ese perímetro abdominal es un riesgo cardiovascular a partir de 88 centímetros en la mujer y 102 en el varón. Y como hemos mencionado, los pacientes del doctor González ceden gentilmente sus datos y además están encantados de que se hable de sus casos reales porque son conscientes de que se da mucha esperanza. No sé si podemos hablar de algún caso particular, concreto, de algún paciente que haya pasado o que esté actualmente en la clínica. Bueno, sí, vamos a hablar de algunos de ellos y yo te puedo decir, Rocío, que fieles están encantados que me permiten poner su foto, si no, no la pondría. Incluso vamos a ver fotografías porque esta sección, además de en radio, también la emitimos en televisión. Aquí hacemos un 2x1 y en televisión pueden ver esa fotografía. Sí, van a ver a los pacientes con nombre y apellido, cómo entran y cómo termina, es decir, un caso real de mi consulta. Y que sepa todo el mundo que son fotos completamente reales, porque es que las fotos, yo no hago fotos a nadie, las fotos se las hacen ellos, me las traen a mí y yo, ¿por qué tengo esa foto? Es bueno que todo el mundo lo sepa el primer día. Sí, que algunos pueden ver la foto y digan, pues esta foto no la han hecho en la consulta, obviamente, la ceden los propios pacientes. ¿Por qué las tengo? Vamos a explicarlo el primer día, que todo el mundo lo sepa. Aquí no hay trampa ni cartón, vamos. Las fotos las tengo yo porque mis pacientes que lleguen a peso saludable y voluntariamente ellos quieren, ellos me dan 2 fotos antes y después y yo le hago un regalito entre comillas, que es como se hace una publicación médica especializada. Con las 2 fotos y en medio, el antes y después, y en medio pongo el resumen de su ficha, tiempo invertido, masa corporal, que es un caso clínico en medicina de obesidad, cómo entró y cómo terminó el paciente y arriba con nombre y apellido. No iniciales, sino nombre y apellido completo, ¿vale? Entonces, yo creo que ellos mismos me la ceden porque ellos también vieron las fotos de otros anteriores. Lo que intentamos es motivar a los pacientes viendo las fotos de ellos. Y podemos hablar de algunos casos en concreto, de algún paciente, por ejemplo, que haya pasado por la consulta, ¿no? Perfectamente. Podemos hablar, por ejemplo, mira, la primera foto que vamos a ver. Sí, de Olga, ¿no? De Olga María Fuenteverdú. Bueno, pues esta chica de Chipiona, yo os puedo decir que esta chica que estáis viendo ahora mismo en la televisión, esta chica, pues ha perdido, como estáis viendo, ha perdido exactamente 27 kilos. Ha perdido 27 kilos, pero si os dais cuenta, ha perdido mucho volumen. Olga María ha perdido 14 tallas. Entró en mi consulta con una talla 54 y al final ha terminado con una talla 40. Es una chica joven, tiene 39 años y tiene una altura de 1,74. El diagnóstico, ese IMC que hemos hablado en la entrevista, el IMC era 35,43. Por lo tanto, como hemos aprendido, es una obesidad de segundo grado. Y terminó en un IMC de 26, es un pequeño sobrepeso, prácticamente en un peso saludable, como debe. En definitiva, como resumen, podemos decir que Olga María ha perdido 27 kilos y 14 tallas en 13 meses. Si os dais cuenta, ha perdido aproximadamente 2 kilos de media al mes. Es decir, la pérdida del peso debe ser lenta, gradual y controlada, porque esta pérdida de peso es de grasa,
no es de líquido. Evidentemente va a depender del paciente, uno van a perder 4 kilos al mes, lo iremos viendo con las entrevistas. Concretamente Olga ha perdido 2 kilos al mes, es decir, ha perdido su peso, su cuerpo se ha adaptado, no ha sufrido y por eso veis la foto que estáis viendo, que evidentemente esa foto, como yo he dicho, la ha traído ella, como un triunfo. Yo os puedo decir que Olga, que estáis viendo en la televisión, va también acompañada con una amiga suya, que es Isabel, siempre van las dos juntas, y ya también está a punto de terminar, que Isabel también ha perdido 30 kilos. ¿Hay algún caso más por ahí? Es que este ya... puede parecer solo 27 kilos, pero sobre todo ya me quedo con las 14 tallas. Totalmente, el volumen, como ustedes han visto en la que televisión. Muchas veces el volumen y el peso, sobre todo en un paciente joven, pues puede que lo más llamativo sea la pérdida del volumen, ¿no? Claro, porque muchas veces pasa, Rocío, que la grasa ocupa mucho volumen y pesa menos que el músculo. Por eso es más fácil pegar un pellizco en un músculo y claro. Es difícil en el músculo y más fácil en el Michelin, ¿entiendes? Entonces puede perder menos peso pero más volumen. Mira, si queremos podemos hablar de otra foto también, de otro paciente. De Pedro Guerrero Montiel. Bueno, Pedro Guerrero Montiel es un paciente de Ubrique, es un trabajo, como estáis viendo, espectacular. Este chaval, precisamente lo vi el viernes pasado en mi consulta, está en mantenimiento, va con su madre, que se llama Carmen. Como estáis viendo, Pedro Guerrero Montiel de Ubrique ha perdido 53 kilos y ha perdido 18 tallas. Pedro, esto es una obesidad extrema, porque tiene un IMC de 50,50. Pesaba exactamente 149 kilos. Y salió por la puerta con 96, solamente con una altura de 1,72. A este hombre le cambió la vida. Es decir, hemos tratado una obesidad extrema solo con dieta y ejercicio. Pedro actualmente le han cambiado los hábitos y anda todos los días, coge su bicicleta y la alimentación, porque dieta y ejercicio van de la mano. Concretamente, hemos dicho que ha perdido 53 kilos, 18 tallas y ha pasado de tener una obesidad extrema, que es una IMC a partir de 50, a un IMC de 32. Ahí hemos hecho ya un mantenimiento. Lo veo actualmente en mi consulta de Ubrique todos los viernes y voy a intentar primero que mantenga esos 53 kilos perdidos y después nos hemos puesto una meta aproximadamente de perder 4 o 5 kilos más, mucho más tampoco, porque yo también me fijo en la piel en el paciente, me fijo en el volumen, me fijo en la analítica, una consulta médica como se debe hacer, vamos. Y en su constitución también, hay personas que pueden asumir su propia constitución física algunos determinados kilos que, bueno, de todas formas estos pesos iniciales son muy elevados. Bueno, efectivamente. Son el cuerpo que lo resista casi. No es bueno. Si nuestro cuerpo no está preparado para eso, Rocío. Nuestro cuerpo, ni nuestra columna, nuestro corazón, ni nuestras rodillas, no está preparado para esos kilos. Esos kilos que quitarlos de encima. No te imaginas cómo está conmigo Pedro y la madre conmigo, cómo va a estar conmigo, si le he cambiado al hijo la vida. Es que ese niño, fíjate, pues yo digo un niño que tiene 30 años, un chaval muy joven, que además es un amigo mío Pedro, Pedro, si no se hubiese quitado esos 53 kilos, tendría aproximadamente hoy día unos 60 kilos más. Son muchos kilos para esa altura de 1,72. Entonces, al quitar a una persona 53 kilos de grasa de encima, con un papel y un boli, y con su voluntad, eso no tiene precio. ¿Qué objetivos se persiguen cuando a un paciente se le plantea una dieta? Es que no sé si decir la palabra dieta, porque es que da tanto miedo hablar de dieta, pero claro, en este caso sí lo es, ¿no? Es una dieta. Bueno, a mí, ya que me dices eso, después hablamos de los objetivos. Ya que me has dado una palabrita que me gusta, a mí me gusta quitar a mis pacientes con el tiempo que destierren la palabra de su vocabulario, la palabra régimen o dieta. Régimen, dieta, plan. Exactamente, y la cambien por normas alimentarias. Claro. Se trata básicamente... Yo como así, ¿no? Tendrían que decir. Se trata básicamente de una orientación nutricional que va a ser diferente para cada paciente en función de su forma de comer, qué alimento va a comer, en qué cantidad lo va a tomar y cómo lo va a distribuir a lo largo del día. Supongo que sus gustos también, ¿no? Claro que sí. Hay una pregunta que contestaremos en su día y es que la dieta, si el paciente no le gusta, no va a hacerla. Claro. Un paciente tiene que estar aceptada. Es decir, yo cuando hago una dieta en mi consulta, yo hablo con el paciente y la hago en el acto. Estoy hablando con él, le voy preguntando y voy haciendo en el momento con él, que él esté de acuerdo. Si no, el paciente no va a hacer nunca la dieta. ¿Cuál es la mejor dieta? La que el paciente haga. Si tú haces una dieta muy bien elaborada, pero el paciente no hace nada, no conseguimos nada. Eso es como si alguien tiene una infección y el médico le manda un antibiótico, el tío no se lo toma, no se lo puede quitar la infección. Pues para quitarle los kilos debe hacer lo que las pautas del médico le proponga. Y una de las cosas es que le gusta al paciente, dentro de un intervalo, pero por lo menos que le guste al tío. Sí. Si no, no va a hacerlo. Y dentro de que quizá entiendo que en ese camino irán descubriendo nuevos alimentos, irán cambiando sus gustos porque va cambiando, es lógico. Claro que sí. O que haga el propósito de añadir algunos alimentos que quizá no se planteaba hasta el momento, pero siempre va a comer de con todo. El beneplácito va a comer de todo, paciente. pero de una forma ordenada, en más o menos cantidad, en más o menos frecuencia,
pero de todo. Tanto así que para mí no existen las prohibiciones absolutas. Yo te acabo de decir que yo a mis pacientes le puedo poner una pizza el sábado o una hamburguesa el sábado. Evidentemente casera, que no esté manipulada, ¿no? Pero se lo pongo porque hay que darle un premio al paciente. Bueno, por supuesto, mi paciente comen paella, mi paciente comen pasta, comen carne, comen pescado, comen papa aliñada, hay que tener de comer de todo. En más o menos cantidad, en más o menos frecuencia, pero de todo. Yo siempre voy a estar en contra de esas dietas monótonas, esas dietas que comen solamente un solo alimento, pues además son muy peligrosas para la salud. Si una persona dice, ¿qué es la dieta del pollo? Mire usted, que todos los días como pollo. Qué aburrimiento, ¿no? De vida, ¿no? Y aparte porque esa dieta puede ser deficitaria en nutrientes. Claro. Si tú comes mucho pollo, ¿dónde están los hidratos de carbono? Eso lleva proteína y otro y otro. ¿Y dónde están las grasas que tienen que tomarla? Evidentemente grasas buenas, que vamos a encontrar los pescados azules, en el aceite de oliva. Es decir, tú debes comer de todo de una forma ordenada, es aprender a comer. Es decir, en mi consulta al paciente intenta aprender a comer y comer de todo. Porque para hacer una dieta de no comer de nada, no hay que ir a ningún sitio. Uno come y ya, al final uno se muere y no come. Eso no pasa nada, eso no es así. Es decir, una dieta, la palabra dieta, yo lo voy a decir para que todo el mundo lo sepa, la palabra dieta de verdad deriva del griego, de un verbo griego que se llama diaitao, que significa, esta palabra, conservar la vida y cuidar la salud y la alimentación. Fíjate qué connotaciones más distintas que tiene la gente en la calle. Sí, es que ahora parece que pues, sigo una dieta, me da la sensación de que casi que está cambiando ese concepto. Y si alguien dice, sigo una dieta de tal tipo, pues puede ser vegetariana o lacto-vegetariana, carnívora, lo que sea. Sigo una dieta, me parece que se está viendo mejor esa palabra, pero durante muchos años estar a dieta era casi un suplicio, casi un martirio chino. Sí, la gente... en el imaginario colectivo, quiero decir. Sí, la palabra dieta era como sufrimiento, pasar hambre, pasarlo mal. Esa no es la dieta. La dieta hemos dicho que deriva de esa palabra griega, de ese verbo diaitao, que vuelvo a repetir, que significa conservar la vida y cuidar la salud y la alimentación. La dieta verdadera, la que yo promulgo en mi consulta, se tendría que entender como se entendía en la antigüedad grecorromana, que significa como régimen de vida. Es decir, que la dieta no solamente comportaba aspectos de la alimentación, sino también del ejercicio, el ocio y el estilo de vida. Es decir, tendríamos que tener clarísimo que la palabra dieta de verdad debemos de entenderla como un comportamiento saludable, aprender a comer, comer de una forma ordenada, saber elegir los alimentos saludables. Esa es la verdadera dieta, esa es. Una dieta no es ponerme 5 días fruta ni 10 días pollo, porque eso no es una dieta, eso es un tormento, vamos, es una dieta. Es decir, yo tengo que hacer una dieta entre comillas o aprender a comer para sentirme mejor física y psicológicamente, poner mejor una analítica, poner mejor la piel. Esa es la verdadera, la otra no. Es decir, si una persona come todos los días pollo, pues al final puede salir volando, eso no puede ser. ¿Vale? Eso no puede ser. Van a salir plumas. Ni 5 días fruta, eso no Todos puede los ser. días fruta sí, ¿no? Eso no puede Todos ser. los días fruta, pero en fin, de una forma ordenada, ¿no? No, todos los días fruta, pero una parte de más cosas que comemos ese Claro. día. No todos los días a base de Solo fruta, fruta. efectivamente. Es decir, nuestra base de alimentación vamos a comer de todo. Las frutas y verduras no van a faltar, pero vamos a comer nuestras proteínas en forma de carne o pescado, vamos a utilizar la grasa que no pueden faltar, que ya un día hablaremos de los principios inmediatos, pero vamos a elegir grasas buenas. Vamos a elegir, por ejemplo, la grasa, los famosos omega 3, que están en el pescado azul, que tienen misiones muy importantes, como por ejemplo, previenen la formación de trombos en las arterias, mejoran el ritmo cardíaco, mejoran la hipertensión arterial. Es decir, vamos a aprender cosas en este programa. Y ¿vale? algo que tenemos tan cerquita y de tan buena calidad. Nuestro aceite de oliva. Ay, ahí está. sí. Eso no puede faltar en nuestra dieta, que evidentemente ya para adelgazar vamos a recomendar que el aceite de oliva es una fuente, yo siempre digo que es la mejor grasa del mundo, que es una maravilla. Bueno, aquí tenemos en esta zona aquí olivos. Sí. Yo creo que la gente no se da cuenta lo importante que es, Rocío, porque lo tenemos en la puerta de la casa. Claro. Pero aceite de oliva es una maravilla. Le han puesto montones de nombres, el oro líquido, el buquincinostraita mediterránea. Es decir, no puede faltar. Esa en la grasa no puede faltar. Entonces, como tenemos que comer grasa, elegimos la mejor. ¿Dónde la encontramos? En el aceite de oliva, en los pescados grasos azules, y después si queremos tomar algo de grasa saturada, que ya no es bueno usar de ella, que no pase más del 7 o 10% del poder calórico de la dieta. ¿Dónde está la grasa saturada? Pues, por ejemplo, en las mantequillas, grasa saturada, los quesos muy curados, grasa saturada. La insaturada, pues hemos dicho, las monoinsaturadas las hemos encontrado en el aceite, y las poliinsaturadas, los famosos omega 3, que están en los pescados, que también hay que tomarlos. Es decir, yo siempre voy a decir que yo prefiero que las personas
me tomen esos omega 3 y esas cositas en los alimentos. No hace falta tomar pastillas para eso, si vienen ahí. Yo cuando dice, me voy a tomar una leche con omega 3. Enriquecida con omega 3, tendrá menos que un pescado, tómate un trozo de pescado. Pero para que vas a llegar, sí. Tienen el salmón que es una maravilla, el atún que es una maravilla. Y los vamos apuntando secciones para otro momento, la industria, esa es otra, la industria alimentaria, esa es otro tema para otra sección, eso da para mucho. Vamos, hay un tipo de grasa que hay que tener más cuidado con ella, que es la grasa vegetal tipo trans, hay que tener cuidado con ella, que se utiliza mucho, por ejemplo, en las galletas, en la bollería, porque hay que tener cuidado, porque se elevan los valores de colesterol y prácticamente todas las grasas en sangre, hay que tener cuidado con ella, ¿no? Que se utiliza mucho en la industria alimentaria, como tú muy bien has dicho, para darle sabor a los alimentos y también para tonificarlo, ¿no? O sea, el aspecto que presenta, ¿no? Ese tipo de grasas trans, evidentemente hay que tener cuidado con ella. Hay que buscar grasas buenas, que hemos dicho que la encontramos en nuestro famoso aceite de oliva, la vamos a encontrar en los pescados grasos azules, las tenemos ahí, que son las mejores grasas del mundo. Las grasas insaturadas, que son buenas para la salud, que tienen misiones súper importantísimas. Estas son algunas de las nociones, algunas de las que se le da a los pacientes en la consulta. Tenemos muchos casos sobre los que hablar. Creo que podemos seguir hablando de algunos de ellos. Como tú veas, Rocío. Sí, de algunos de ellos podemos hablar y contar cuál es su situación inicial y cómo se encuentran hoy día. Sí, podemos hablar si quieres de Macarena. Sí. Macarena es una paciente de Jerez, que además su hermana es compañera mía, es médico pediatra. Es una amiga también de la consulta y es un trabajo espectacular. Como estáis viendo en la fotografía, Macarena ha perdido 30 kilos. Pero no es los 30 kilos que ha perdido Macarena, Rocío, es como está hoy Macarena. Es decir, el volumen que ha perdido, su aspecto saludable, cómo ha cambiado su forma de vestir, porque la persona cuando pierde el peso cambia sus hábitos, se cuida más, le gusta más salir, es que eso es así. Totalmente, efectivamente, Macarena ha perdido 30 kilos, ha perdido 8 tallas, entró en mi consulta con un IMC de 34,32, que es prácticamente cerca de un IMC de 35, que recordamos que es una obesidad de segundo grado, y terminó un IMC de 23, es decir, un peso totalmente saludable. La imagen habla por sí sola. Es una chica joven, tiene 39 años, es una chica que mide 1,64 y ha pasado de 92 kilos a 62, por lo tanto ha perdido 30 kilos y ha pasado de una talla 46 a 38. Es decir, ha perdido 8 tallas. En definitiva, Macarena Pérez en 9 meses ha perdido solamente con dieta y ejercicio 30 kilos y 8 tallas. Es decir, que se puede. Totalmente, es seguro, vamos. Habrá quien diga, es que me pongo y yo no pierdo nada, es que no sé lo que hago, porque es que a mí todo me engorda hasta el agua, esa frase que se dice. No, eso, esa frase... Hasta el aire. Esa frase, Rocío, que tú has dicho, me la han repetido. ¿A que sí? Y tengo una anécdota muy simpática porque era en mi consulta de Jerez, una persona está con tanta gracia y dice, doctor, ¿a que a mí me engorda hasta el agua? Que venía la mujer, venía a otro sitio, que había cogido peso. Y le digo, señora, mire usted, yo creo que a usted el agua no le engorda. ¿No será lo que le acompaña al agua? Pues tiene usted razón. Entonces, no voy a tener razón. Tiene usted razón. Eso no lo olvido yo. Es que le echo 4 cucharadas para azúcar, pues sí. Le digo, mire usted, es que el agua no engorda, hija, porque el agua tiene 0 calorías. Es imposible, ni a usted ni a nadie. Así como no tiene energía no puede engordar, imposible. Y además yo os adelanto que el agua no engorda ni comiendo, ni antes de comer, ni después de comer. Hoy, ¿cuántos mitos nos han vendido como el agua comiendo engorda? No sé, el agua engorda antes de comer, engorda después de comer, el azúcar es malo, lo peor es la grasa, no hay que comer, hay que cenar pavo. Nos han vendido muchos mitos. Y espero que con esta sección, doctor González, los echemos todo a la basura, ¿eh? Claro que sí, es al contrario. Yo adelanto ya ese mito y lo quitamos de en medio. Yo a mis pacientes, que he visto miles de ellos, porque llevo casi 30 años, yo siempre digo que la mejor bebida para comer es el agua. Y sí le digo desde luego que tomen en la comida y en la cena 1 o 2 vasos de agua comiendo, 1 o 2 vasos de agua cenando y el resto fuera de las comidas. No porque va a engordar, pero sí puedo empezar a retener un poquito de líquido si tomo mucha cantidad, ¿vale? Aparte, si tomo mucha cantidad de agua, es decir, hago demasiado grande la cantidad de agua, los jugos gástricos se van a hacer, se ponen un poquito más alcalinos y entonces esas digestiones se hacen mucho más pesadas, ¿vale? Entonces, en definitiva, yo prefiero que se tomen en la comida y la cena 1 o 2 vasos de agua hasta medio litro, 1 o 2 vasos de agua cenando también y el resto fuera de las comidas. Pero que sepáis que el agua nunca puede engordar porque el agua tiene 0 calorías. Yo le digo a mis pacientes, como llevo tantas entrevistas, digo, hay 3 cosas nada más que no engordan. Se las voy a decir a nuestra audiencia de aquí de Laral. Hay 3 que no engordan. 3, atención, ahí van. 3 nada más. El agua tiene 0 calorías, no puede engordar.
La segunda son las plantas aromáticas de las especies, que dan sabor a las comidas y no engordan. Y el tercero es el alimento que se queda en el plato. Ese tampoco engorda. También está bien. Cuando ya estamos saciados, al cerebro hay que decirle que sí, que el estómago ya tiene suficiente. Efectivamente. Y que seguro que se puede hacer algo que hay gente muy apañada en la cocina y que seguro que eso para la cena se aprovecha de alguna manera. Y además yo soy un paciente en la primera entrevista cuando hago la reunión porque es que eso no es bueno. Es decir, cuando una persona está comiendo y te dice el cerebro hasta aquí, que primeramente es el hipotálamo, es una parte concreta del cerebro. Sí, bueno, la cabeza, ahí el grupo. Ahí el grupo en la cabeza dice hasta aquí, lo hace de una manera inconsciente. No debes seguir comiendo aunque haya comida en el plato, porque eso no es bueno para la salud. ¿Vale? Es decir, te ha dicho, no comas más. Eso suele aparecer nuevamente cuando se inicia la comida, más o menos, la saciedad suele aparecer más o menos cuando hemos iniciado unos 20 minutos más o menos después de haber comido, ¿no? Entonces, tanto así que si alguna vez había estado en un restaurante, por ejemplo, habéis pedido un primer plato y os han tardado mucho porque hay mucha gente en traer un segundo plato, le habéis preguntado al camarero, si no lo has puesto ya no lo pongas, y es porque ya se te ha quitado el hambre. Así ¿De acuerdo? Por eso hay un secreto para adelgazar, que ya le iremos contando, es que los pacientes coman despacio, tranquilo. Que coman tranquilo, de una manera ordenada, sentados en la mesa, si puede ser posible acompañado. Es importante que mastiquen bien los alimentos, eso es importantísimo. Y una cosa que se engorda, la tele comiendo. Totalmente. Sí, que parece que no, lo mismo que no. Sí. Tienes razón, Rocío. Una de las normas que yo pongo a mis pacientes para perder peso es que mientras comen no hagan otra actividad, por ejemplo, ver la tele porque induce la ingesta descontrolada, es decir, no te das cuenta de lo que estás comiendo. Eso es muy típico, si por ejemplo alguien está emocionado viendo un partido de fútbol, le gusta mucho el fútbol, el tío se come lo primero que encuentra, las avellanas, las almendras, y no se da cuenta de que ha comido el tío el plato, porque no se da cuenta, no tiene conciencia de lo que está comiendo. Así. Eso especialmente lo hacemos también cuando tenemos la consulta, y también trato a los adolescentes, se lo digo a los padres que lo hagan así. Pues hemos cogido ya muchas pautas y muchas más que seguiremos anotando en esta próxima sección, en esta sección de adelgazamiento y nutrición con el doctor González. Muchas gracias por estar con nosotros y por darnos estos trucos que esperamos que sigan sumándose y que sigan siguiendo ese objetivo, que es el de conseguir un peso saludable. Pues muchísimas gracias, como siempre, a ti, Rocío, y a toda la audiencia de Aral. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias a ti.